Pues bien, amados hermanos, vamos al estudio entonces. Hemos estado viendo en la carta a Santiago, vimos en el capítulo 1 sobre la sabiduría de Dios que nos ayuda, la sabiduría de Dios nos ayuda a enfrentar las pruebas, a no ser personas de doble ánimo, nos ayuda a enfrentar la situación cuando de repente nos encontramos en una situación de pobreza o de necesidad, saber que en algún momento Dios nos va a exaltar y saber que también tenemos una exaltación futura prometida por el Señor. También nos manda a utilizar la sabiduría para que cuando estemos en esos tiempos de bonanza, ¿verdad? Esos tiempos de bendición, podamos tener sabiduría para sabernos que todo pasa, para saber que todo pasa, que todo es un ciclo, ¿verdad? Y a veces estamos arriba, a veces no tanto, a veces estamos en bendición, a veces estamos en dificultad y sea cual sea nuestra situación, podernos gozar en el Señor, ¿verdad? Y nos manda a amarle, nos manda a ser constantes. También vimos un poquito más adelante que las pruebas dicen exactamente en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Solamente estamos haciendo un recuento de lo que ya vimos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Vimos nosotros en ese estudio, amados hermanos, que no hay hombre sobre la tierra que no vaya a mantener, que no vaya a recibir un tipo de prueba de diferentes maneras, ¿verdad? Y como dice también Pedro, que no se sorprenda cuando estas lluvias de pruebas que vengan, ¿verdad? Entonces tenemos que, con la sabiduría del Señor, saber que a través de la prueba nosotros vamos siendo pulidos, vamos siendo enseñados y podamos saber que a través de la prueba viene la paciencia y con la paciencia, pues cada uno de nosotros va a ir siendo preparado para cosas mejores, ¿verdad? También nos manda a que cuando vengan las pruebas nosotros tengamos la suficiente fe para poderlas enfrentar y que esas pruebas no se conviertan en una tentación. Prueba, amados hermanos, es todo aquello que viene a cambiar nuestro estatus, ¿verdad? Cambiar nuestro situación de tranquilidad y vienen situaciones difíciles y cuando éstas vengan nosotros estar preparados para no caer en ellas, sino que por el contrario superarlas. Por eso es que dice el principio, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero cuando nosotros estamos mal parados, mal tomados del Señor y hemos bajado nuestra vida cristiana, vienen las pruebas y muchas veces las pruebas se transforman en una tentación. ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos? La prueba es el problema, pero la tentación, amados, es aquella situación que nos está motivando, que nos está llevando, nos está presionando y nosotros estamos cayendo ante la presión del pecado. Cuando esa prueba está llevándonos al punto de renunciar a nuestra fe, de pecar, de meternos en líos, entonces nosotros tenemos que estar listos a eso, amados hermanos, y que no podemos, vimos también que no podemos nosotros venir y culpar a Dios por las pruebas y por las tentaciones que llegan a nuestra vida. O sea, viene la prueba, ¿verdad? Dios permite la prueba, pero cuando esa prueba se convierte en una tentación que nos está llevando a pecar, nosotros no podemos culpar a Dios. Mucha gente dice, no, si es que si Dios no quisiera que yo lo hiciera, no me hubiera mandado eso. O dice, no, la culpa la tiene Dios, al estilo de Adán y Eva. Usted se recuerda de Adán y Eva, cuando después que pecaron y el Señor se apareció y les preguntó dónde estaban y ellos le dijeron, y Adán dijo, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer, pero también le echó la culpa a Dios porque tú me la diste. Luego cuando le preguntaron a la mujer dijo, bueno, la serpiente. Entonces, y el hombre no aceptaba su culpa y no pudo el hombre superar esa prueba que había en el huerto en Edén preparada para él. No podemos nosotros evitar que vengan las pruebas. Si hasta nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, santo, fue sometido a pruebas usted se recuerda, ahí en Mateo 4 nos habla de esto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser, dice la Escritura, tentado por el diablo. Pero no había manera de que nuestro Señor cayera en esa tentación. Entonces dice que nosotros no debemos de culpar a Dios.
sino que el problema lo llevamos dentro, sino que cada uno, dice en el versículo 15, perdón, el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, de aquí adentro, aquí están mis deseos, aquí adentro está mi deseo de pecar. Entonces dice, la concupiscencia, que es la atracción por el pecado, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y fíjense que hay algo bien curioso en el versículo 14, estoy en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias atracciones pecaminosas. Quizás la suya no sea como la mía no sea como la suya, y entonces cuando viene la prueba se activa esa concupiscencia que llevamos dentro, y cuando nosotros nos mantenemos en esa concupiscencia y estamos con el deseo y estamos pensando y meditando el deseo, dice aquí que cuando somos atraídos y seducidos, una cosa es ser atraído, usted es atraído, pero seducido es cuando usted cae. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces nosotros no podemos culpar a Dios, no debemos culpar a Dios, porque es nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra propia naturaleza carnal la que nos hace caer. Y por eso es que tenemos que estar bien agarrados, bien tomados de la mano con la palabra del Señor, congregándonos en oración, sabiendo que nuestra propia vida cristiana, cuando la vivimos de todo corazón, va a servir un escudo cuando vengan todos los problemas, todas las pruebas, y que no se convierta en una tentación. Y si acaso se va a convertir en un deseo de pecar, pues ayuda tenemos en el Espíritu Santo, y este nos va a fortalecer siempre y cuando usted se tome del Señor, de la mano con el Señor. Entonces, amados, comenzamos el estudio ahora en el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, ¿verdad? Hablando de lo anterior, no te equivoques, no es Dios el culpable de tu deseo de pecar y de tu caída, porque, dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces está diciendo, no, las cosas buenas vienen de Dios, las malas no. Dios no desea que yo peque. Dios no va a hacer nada porque yo peque. No, Dios no va a contestar aquellas oraciones de aquellas personas, Señor, que a fulana lo deje el esposo, o que a fulano la pueda yo tener una relación. Esas oraciones no te las va a contestar el Señor. Olvídese, son oraciones pecaminosas que no oye el Señor, que ya el solo hacerlas, el solo hecho de hacerlas, estamos nosotros pecando ante la santidad de nuestro Dios. Entonces, amados, no se equivoque. Dios no tiene la culpa, porque toda buena dádiva, dice, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende? Del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que si su deseo es que yo continúe teniendo mi vida cristiana, Él no va a cambiar. Si su deseo es darme salvación a través de Jesucristo, Él no va a cambiar su manera de pensar. Y si quiere meterme en pecado, quiere decir que Él quisiera mi destrucción, y eso no es cierto. Por eso dice, no erréis. No erréis. Entonces dice el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto, amados hermanos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en Dios. Puedo esperar en Dios. Sé que no es que en la mañana Él va a querer algo y en la tarde otra cosa. No, Él es el mismo, de ayer, de ahora y por los siglos. Dios no cambia. ¿Y por qué Dios no cambia? Solo póngase a pensar, ¿qué es lo que nos hace cambiar a nosotros? De repente vamos creciendo, madurando, y ya vamos
pensando mejor las cosas, ¿verdad? Pero Dios que va a madurar, Él es perfecto, es omnisciente. Nosotros realmente a veces cambiamos de decisión cuando nos enteramos de cosas que nos ayudan a tomar una mejor decisión o al menos una decisión diferente, ¿verdad? De repente conocemos la reputación de alguien con el que queríamos hacer negocio y nos dicen, no, mira, quiero mostrarte, el hombre, la persona con la que vas a hacer negocio, él no es honesto, él ha tenido dificultades aquí y allá, y entonces usted viene y se frena y dice, no, por esa nueva noticia yo no puedo hacer negocios contigo, y cambia su decisión. Pero dígame, ¿qué cosa Dios no sabe? No hay manera que Dios tenga nuevas noticias. Dios lo sabe todo. La omnisciencia es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. De tal manera que nosotros no podemos enseñarle nada a Dios. No podemos ocultarle nada a Dios. Entonces, cuando Dios, amados, toma una decisión, no hay nada que lo cambie. Por eso es que dice Romanos, más Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos vio pecadores, nos tomó, nos amó, nos salvó y nos ha redimido, y allí nosotros vamos en ese proceso de santificación para ir cambiando, pero Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Y entonces dice después, 18, estamos en Santiago 1:18. Él, ¿quién es Él? Nuestro Dios, de su voluntad, oiga esto qué bonito, nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos nacido de nuevo. Supimos de Él, creímos en Él, le abrimos nuestro corazón, lo recibimos, nos hizo nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo que Él nos ha dado. Y Él no va a cambiar de opinión. No va a cambiar, amados. El deseo de Dios es nuestra santificación y no nuestra perdición. Pedro nos dice que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Él no va a cambiar. Él quiere que todo el mundo se salve, pero lo que pasa es que para poderse salvar usted tiene que creer en Él y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si usted no da ese paso, no hay ninguna oportunidad de que usted pueda ser salvo. Pero Él sigue ofreciendo, sigue extendiendo la mano, sigue llevando el mensaje de evangelismo, del evangelio, el mensaje de salvación, y aquel que escuche el mensaje y tome el mensaje, ese es salvo, ese es salvado por nuestro amado Salvador. Entonces, Él, óigame, no va a cambiar, y dice, de su voluntad, no porque nosotros lo merecíamos, sino que Él de su voluntad. En nosotros no había nada bueno como para que Él nos salvara. Por eso es que ningún cristiano debe traumarse. No, yo soy muy malo. Amados hermanos, dice la Biblia que no hay uno bueno. No hay uno bueno. Y dice, no hay quien busque a Dios. Es decir, que si no hubiera sido porque Dios nos buscó, nosotros no le buscamos a Él. Entonces, amados hermanos, no hay manera que él cambie. No va a cambiar de salvarnos a destruirnos. Él no tiene siquiera sombra de variación. No hay nada por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Dios será el mismo. Y entonces dice, para que seamos primicias de sus criaturas con Jesucristo, ¿verdad? Nosotros seamos de la iglesia que va a ser redimida, ¿verdad? Seamos los primeros en ser levantados cuando suene la final trompeta, y después venga el tiempo de la tribulación, y luego Dios a los que creyeran en el tiempo de tribulación, Dios también los va a redimir. Pero nosotros somos las primicias, aquellos que hemos creído, y principalmente los que hemos creído sin ver, que la Biblia nos llama bienaventurados. Entonces dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, en razón de todo lo anterior y en razón de que Dios no cambia y que Dios nos ha salvado por su voluntad a través de la palabra, oiga, a través de la palabra, dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oiga, sea pronto para oír. Si es la palabra de Dios lo que me salva, deje de hablar y escúchela.
Si es la palabra de Dios lo que me salva, deje de hacer otra cosa, de perder el tiempo, de estar hablando de otras personas y vaya y lea la palabra. Pastor, pero ahí dice oír, ok, pero ahora tenemos la palabra escrita y un ejemplar cada uno. Por eso es que podemos ahora oír la palabra y podemos leer la palabra e inclusive ahora con los videos podemos ver la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser, dice la palabra, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Después dice tardo para hablar. La palabra tardo viene de lento, como una persona que tiene problemas de habla, que algunos conocemos como tartamudo, que le cuesta, le cuesta pronunciar, le cuesta hablar, generar una frase completa, una palabra completa. Entonces está hablando que nosotros para hablar tenemos que ser como ellos, no que tener problemas de habla, sino que tenemos que mejor escuchar antes de hablar. Escuchar antes de hablar. Muchos de nosotros tenemos el problema de que nos cuesta escuchar. Alguien quiere comentarnos algo, alguien quiere compartirnos algo y nosotros lo interrumpimos. Inclusive vamos de aquellas personas que alguien comienza con una frase y viene y se la termina a esta persona. No, hombre, cálmese, escuche, acérquese a la iglesia, por ejemplo, a escuchar más que hablar. Oiga, lleve sus oídos abiertos porque Dios va a hablar esa palabra que nos ha salvado y nos va a ir haciendo mejores personas. Y luego dice, amados hermanos, tardo para hablar y como somos tardos para hablar, somos prontos para oír, tenemos nosotros que ser tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque nosotros meditamos bien las cosas. Lo que recibimos del Señor, que es su palabra, tiene que transformar nuestro corazón de tal manera que ya no somos reactivos, ya no somos personas que reaccionamos a las palabras que recibimos, aunque sean palabras groseras. Usted sabe que es el enemigo que está tomando a esta persona para que nosotros estemos en un momento incómodo, que es una prueba, y nos va a querer hacer entrar en una tentación de contestarle de la misma manera que nos ha hablado, pero nosotros somos, amados hermanos, como hijos de Dios, somos de aquellos bienaventurados que soportamos la tentación y no respondemos como la gente nos habla cuando nos está ofendiendo. No, respondemos con amor, respondemos con paz, porque hemos aprendido a escuchar antes que hablar y hablar despacio y hablar después que hemos meditado. Dice la Escritura que mis palabras tienen que ser sazonadas con sal. Es decir, amado, como cuando se está preparando una sabrosa, un sabroso caldo o sopa, como le llamamos, ¿verdad? Nosotros primero le vamos probando, lo vamos midiendo y cuando lo hemos condimentado, pues primero lo prueba y cuando ya está bien, entonces lo sirve. Así tiene que ser el Hijo de Dios para hablar. Tenemos nosotros que ser pasivos para hablar, ¿verdad? Para ofender, para airarnos. Si usted está enojado, recuerde que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. O sea, Dios nos dice, si quieres airarte, pues sé lento para airarte. Si te quieres airar, pues enójate, pero no peques. Y yo digo, ¿y cómo voy a hacer? Si yo estoy enojado, airado, porque airado es más grave que enojado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para no pecar si lo que yo estoy metido es con pensamientos que quieren ofender? Entonces, por eso es que mejor guardo silencio, ¿verdad? Y si usted está muy enojado, mejor no hable. Óigame bien, mejor no hable, mejor cállese, ¿verdad? El necio, aun cuando calla, es contado por justo. Y vamos a decir, mire, si estamos airados, vamos a decir una necedad. Por eso es que mejor escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios para que nosotros no pequemos así. Entonces dice, oiga bien, tardos para airarse. Versículo 20 y nos dice, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se enciende rápido, son de mecha corta y no, es que yo tengo carácter. Amado hermano, dice la Escritura que es más fuerte aquel que se sabe dominar que el que conquista una ciudad.
Si usted se sabe dominar, si usted tiene dominio propio, usted tiene un carácter más fuerte. Pero aquellas personas que de repente dicen una y mil cosas, al contrario, tienen carácter débil y constantemente están metidos en discusiones infructuosas, están metidos en problemas. Silencio, aprenda a guardar. Más adelante, Santiago nos habla sobre la lengua, que dice que es un mal, que es un fuego que es alimentado por el infierno. Pero eso todavía no, de eso todavía no lo vamos a tocar. Entonces dice, porque la ira de Dios, versículo 20, la ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. No hace la obra de Dios. Cuando estamos airados, lo que quiere salir es nuestra carne y no va a salir nada espiritual. Nada espiritual. Por eso es que tenemos que calmarnos, porque si nosotros ofendemos, muy hijo de Dios puede ser usted, pero si usted ofende, usted se vuelve deudor de Dios y Dios le va a cobrar esa ofensa, porque vamos a dar cuenta de toda palabra que nosotros hayamos dicho. De toda palabra ociosa, que en este caso sería lo contrario a la palabra sazonada con sal, la palabra trabajada, estudiada, pensada para causar bien. En cambio, la ociosa es que ahí está y ¡pum!, la tira sin pensar qué es lo que voy a decir, como aquellas personas que están en su ocio, ¿verdad? No trabajan, no estudian, no hacen nada, ahí están. Solo por estar. Entonces, a veces nosotros decimos cuando estamos airados o estamos desocupados, decimos cosas que después nos van a causar problemas y nos vamos a arrepentir, pero no porque hemos ofendido a Dios, sino que nos vamos a arrepentir por las consecuencias que van a tener en nosotros. Entonces dice, porque la ira del hombre no obra, así, no obra la justicia de Dios. Alguien que está airado va a ser la obra del diablo, pero no la obra de Dios, aunque éste sea cristiano, porque se ha llenado de ira. Y entonces una persona llena de ira no puede utilizar el amor de Dios. No puede, amados. Ahora, sigamos, versículo 21. Por lo cual, oiga esto, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo que ofende a Dios, desechando toda aquella actividad pecaminosa, todo lo que nos lleva a nosotros a pecar, todas relaciones pecaminosas, todas las actividades pecaminosas, que lo que están haciendo es cultivando pecado, porque pecado produce pecado. Amados, ahí no hay vuelta de hoja. No crea que de pecado va a producir algo santo. No, de pecado viene pecado. Por eso es que el hombre solo puede producir hombre, ¿verdad? Un ser humano solo puede producir ser humano. Por eso es que la salvación no es del hombre, es de Dios. Porque nosotros, como salvos, no somos nacidos de la carne ni por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que desechar, y eso es algo que no va a hacer Dios por usted. Eso es algo que usted tiene que hacer. Si bien es cierto, nosotros somos salvos por gracia, pero el agraciado, el que recibió la gracia, el que recibió la salvación, tiene que actuar, tiene que ir en camino a ese regalo que Dios le ha dado y a la voluntad de Dios para que no tenga problema. Es decir, que Dios nos salva, pero es parte de nosotros mantenernos, oiga bien, en ese camino de santidad. Si nosotros pecamos, vamos a tener problemas. La salvación, amados, es un regalo de Dios. Pero aunque seamos salvos, si nosotros nos metemos en líos, vamos a recibir la consecuencia en esta tierra de lo que aquí hicimos. Entonces, no importa, usted me dice que es hijo de Dios, pero se está comportando como pecador, las consecuencias de pecador van a llegar a su vida. Y Dios va a hacer todo lo necesario, amados hermanos, para limpiarle, para transformarlo, para hacer que usted se arrepienta y vuelva a los caminos de salvación. Ahora, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, y oiga esto, y abundancia de malicia. Son dos cosas, son complementos. Inmundicia es todo lo malo, pero abundancia de malicia, la malicia está unida a nuestras actuaciones futuras, ¿verdad? O a las actuaciones que estamos haciendo, y lo que queremos provocar es mal. Por eso es que a mí me da risa cuando algunas madrecitas dicen de sus niñas, ¡ay, la niña ya entró a la edad de la malicia! La malicia viene de maldad.
Ay, y estamos nosotros poniendo a nuestros niños en el camino del mal. Y eso es contradictorio, pues, porque somos hijos de Dios y tenemos que llevar a nuestros hijos que caminen en el bien y nosotros mismos tenemos que caminar en el bien. Entonces, la inmundicia es todo deseo, toda actividad pecaminosa. Y después dice, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, aún los malos pensamientos, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, cuando la Biblia habla de astucia, siempre lo relaciona con maldad. Aquellas personas que no dan un paso sin saber a dónde van a atacar en el otro, que parece que hacen el bien, pero están provocando un mal. Entonces, aquí la Biblia dice que usted tiene que hacerlo a un lado. No que usted no tiene que ser inteligente, no que usted no tiene que ser previsor, no que usted no tiene que mirar los pasos que da, claro que sí, pero no en el mal. No en el mal. Y si usted le pide a Dios sabiduría, usted va a reconocer a aquellas personas que están actuando con malicia para con usted, que lo quieren hacer caer, que lo quieren hacer entrar en situaciones difíciles. Y entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, oiga esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, amados hermanos, no me venga ustedes diciendo que usted está recibiendo la palabra cuando usted está pensando en hacer el mal a alguien. No me venga usted diciendo que yo voy a los estudios bíblicos, pero lo que está haciendo es viendo a la hermanita que es la esposa del hermano tal y viendo cómo tiene algún tipo de relación con ella. Eso no combina, amados hermanos, no es correcto y no es de un hijo de Dios. Por eso es que a la palabra de Dios, oiga bien, la reacción del creyente es desechar la maldad y tomar la palabra, la instrucción de la palabra y hacer lo que ella mande. Es difícil muchas veces, ¿verdad? Y la mayoría de veces, ¿por qué? Porque nosotros venimos de hacer el mal y ahora venimos al Señor y el Señor nos encamina. Por eso es que nos tiene que hacer nueva criatura, pero nueva criatura en un envase pecaminoso, qué tremendo. Y entonces ahí es cuando nosotros que tenemos que poner de nuestra parte para desechar toda inmundicia y toda malicia y recibir así la palabra implantada, la palabra que nos ha salvado y que puede hacer salvo a todas aquellas personas que aún no lo son y que no la han recibido todavía. Y fíjense que cuando nosotros no hacemos a un lado nuestras actividades pecaminosas y seguimos hablando de que somos creyentes y predicamos la palabra, por eso es que de repente encuentra predicadores, a pastores, a servidores, servidoras, metidas en líos, pues, en líos de chambres, líos de adulterio, fornicación, etcétera, porque no han hecho a un lado todo esto. Reciben la palabra, pero no hacen a un lado su vida pecaminosa. Entonces, eso no da el fruto correcto. Entonces dice, si usted hace lo bueno, amados hermanos, o sea, si usted aparta todo eso, y si usted se pone en las manos de Dios y recibe la palabra, entonces esa palabra va a salvar. Se va a implantar en el corazón de la gente y las personas se van a salvar. Ahora dice, versículo 22. Y este es un versículo, amados, que yo sé que todos lo conocen, o la mayoría de cristianos lo conocen, pero no sé cuántos cristianos lo ponen en práctica. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Cuando hablamos de hacedores quiere decir que lo ponemos en práctica. Entonces dice, tengo que hacer a un lado toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Tengo que recibir la palabra, pero no solo tengo que recibirla. Tengo que ser hacedor, tengo que poner en práctica. Dice la Biblia que el que dice que está en Cristo tiene que andar como Él anduvo. Dice la Escritura que aquel que desea hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no. O sea, no hay realmente una justificación para que nosotros recibamos la palabra y actuemos en maldad. No lo hay justificación. Hay una razón. ¿Qué? Mantiene usted pecado, mantiene inmundicia y malicia en su corazón y no ha hecho a un lado todo eso, no ha combatido, no ha puesto de su parte para poder ser un hacedor de la palabra. Y mire lo que dice, versículo 22, seguimos, pero sed
hacedores de la palabra y no tan solo, oiga esto, oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, todos aquellos que manifiestan ser creyentes, pero no ponen en práctica la palabra del Señor, dice que están engañados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no puedo ver su corazón, yo no puedo ver sus intenciones, yo no puedo ver su malicia. No lo puedo ver. Pero sus hechos demuestran qué es. De los hechos, sus hechos, cuando usted recibe la palabra, cómo reacciona, qué hace, la pone en práctica, la desecha, critica al predicador, piensa que se lo están diciendo con dolo a usted, con intención de ofenderlo o de regañarlo desde el púlpito. Quítese esa idea, por favor, porque los pastores no perdemos el tiempo, al menos los que tratamos de predicar el evangelio, no perdemos el tiempo predicando para fulano, para mengano. Se predica la palabra de Dios que Dios nos ha mandado predicar. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que ser hacedores, porque si nosotros somos solamente oidores, pero no somos hacedores, dice aquí, engañándoos a vosotros mismos. O sea, nosotros estamos creyendo que somos lo que no somos. Cuando suene la final trompeta, amados hermanos, van a haber tantas, pero tantas sorpresas en la vida del creyente. Tantas sorpresas, amado. ¿Por qué? Porque se habrá tenido una vida engañada en el Señor. Una doble vida. Que cuando llego a la iglesia me comporto como creyente, cuando salgo de la iglesia ya me olvido de quién soy, hablo y vivo y digo las cosas como un impío. Y amados hermanos, si yo hablo como impío, me comporto como impío, hago negocios como impío y todo lo hago como impío, no puedo decir que soy creyente. La Biblia, la palabra impío lo podemos separar en impío, sin pío, santidad, sin la santidad de Dios en nosotros. Y no es que seamos perfectos, no, es que hemos escuchado la palabra y deseamos ponerla en práctica. No seamos de aquellos, amados hermanos, que hemos sido engañados. Que nosotros mismos nos engañamos. Y dice el versículo 23, porque si alguno, oiga esto, es oidor de la palabra, o sea, él escucha la palabra, él va a la iglesia y escucha los sermones, él va a su casa y lee la Biblia, y de repente trabajando y escucha sermones, escucha alabanzas, etc. Entonces dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Una de las cosas que hace la Biblia es confrontarnos. La Biblia nos muestra quiénes somos nosotros. Nos muestra las necesidades que tenemos que cambiar. Nos muestra, desnuda nuestras debilidades. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra y que divide, llega hasta los tuétanos y discierne las intenciones de los pensamientos, los pensamientos de las intenciones del corazón. Y no hay, oiga, y todo está desnudo delante de su presencia. O sea, cuando la palabra de Dios, la palabra predicada, una buena palabra predicada siempre nos confronta, siempre nos choca. Aún que el predicador no sepa nada de usted y usted escucha la palabra le confronta. Y entonces cuando somos confrontados y simplemente nos hacemos los desentendidos, está comparando con aquella persona que viene y se ve al espejo, porque eso es lo que hace la palabra, nos muestra quiénes en verdad somos, porque habemos algunos que quizás nos creemos muy santos, pero cuando estamos presentes en la predicación de la palabra y la oímos, somos expuestos, la verdad es expuesta a nosotros y no nos saca a la luz lo que nosotros creemos que somos, sino que la palabra tiene la intención de señalarnos qué es lo que Dios cree, qué es lo que Dios dice de quiénes somos nosotros. Entonces, cuando yo recibo ese mensaje y me hago y lo dejo a un lado, es como el hombre que ve que ve el espejo, mira su rostro y luego se va y se le olvida cómo era. Voy a poner un ejemplo tonto.
Imagínese yo vengo, ¿verdad? Ahí ve mi gran melena, mi gran cabellera. Vengo yo y vengo al espejo y entonces veo, oh, se me está cayendo el cabello, lo tengo bien cortito y me voy. Y se me olvida después que no tengo cabello, que lo tengo cortito y entonces yo quiero, como tengo, y empiezo a pensar que sí tengo cabello y me voy a meter a un lugar porque quiero que me pinten mi gran cabellera. Y cuando voy al lugar me dice, ¿cuál gran cabellera, señor? Si apenas tiene cabello. Entonces el hombre, cuando es exhibido en la palabra de Dios y Dios le muestra lo que es y después se le olvida, se vaya afuera pensando que él es otra cosa, que él sigue siendo bueno y que no hay nada, ningún problema en él. Y entonces se enfrenta allá afuera y es la burla y nos metemos en líos y creemos que somos fuertes nosotros mismos para enfrentar los problemas. Nos olvidamos de Cristo, hacemos el mal, mentimos, robamos, estafamos, nos metemos en adulterio, fornicación, pero soy hijo de Dios, no me va a pasar nada. Y entonces vienen los problemas, amados hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Y por muy cristianos que nos llamemos, vamos a estar enlillados, óigame bien, enlillados, aunque usted ya no lo quiera pasar. ¿Y por qué? Porque se olvidó de la palabra. Entonces, amados, una evidencia tan tangible, amados, de un cristiano es que no es, la palabra en él no pasa inadvertida, de un verdadero creyente. Reacciona a la palabra de Dios y aun cuando sea difícil sabe que es para él, que la palabra es oro para él y entonces le permite al Espíritu Santo, mi querido hermano, le permite al Espíritu Santo que transforme su ser a través de la palabra, reconoce por la acción de la palabra en nuestra vida, reconoce lo que es y no se engaña a sí mismo. El hecho de no engañarse hace que él no sea víctima del diablo y de la tentación allá afuera, sino que sabe, no, yo soy pecador, yo soy pecador y yo sé que si me descuido me voy a meter en líos y se cuida y cuando vaya afuera y se presentan las tentaciones, este hombre no cae. No cae, óigame, no cae. ¿Por qué? Porque tiene presente que hay pecado en él, que hay pecado en todos nosotros. Y por eso mantiene la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, para que su vida muestre quién es él y hacia dónde va. Dice en Hebreos, dice que él desea que Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hemos hecho por él y por los santos, o sea, el servicio que nosotros presentamos a él. Pero dice Hebreos que desea que nosotros mantengamos la misma solicitud hasta el final, o sea, que nos mantengamos sirviendo y haciendo lo que hacemos por el Señor y leyendo la palabra y sirviéndole a Él para plena certeza de la esperanza. O sea, para mantener fuerte y firme ese deseo de agradar al Señor. Así es que, amados hermanos, dice la Escritura, dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira, oiga esto por favor, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Quiero aclarar algo. La perfecta ley, la de la libertad, se refiere a toda la palabra de Dios. La salvación siempre fue por gracia, siempre, aún en el tiempo de la ley, siempre fue por gracia. ¿Por qué? Porque la ley lo que pretendía hacer es mostrarle al hombre que era incapaz de cumplirla. Y entonces tenía que buscar la ayuda de Dios, hacer lo que la ley mandaba, pero sabiendo que es imposible para él, y Dios iba a poner el resto. Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento personas que no conocieron a Jesucristo, que nunca escucharon el Evangelio como nosotros lo hemos escuchado, pero que son salvas. De Abraham se dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces, amados hermanos, vemos nosotros que la perfecta ley es la palabra de Dios. Así es, Salmo 119, así le llama la Biblia, la perfecta ley. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entendemos la libertad. Y vivimos en esa libertad, mas conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice. Venimos nosotros a la palabra y nos hace libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado, pero no de esa acechanza del pecado. Y entonces yo tengo ya la libertad de poder decidir no hacer, oiga esto, decidir no hacer lo que el enemigo quiere que yo haga, sino que decido hacer la voluntad de Dios. Entonces sigamos, por favor. Entonces dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, oiga esto, y persevera en ella, no solo es oírla, no solo es leerla, sino que perseverar en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué tipo de escucha de la palabra de Dios es usted? ¿Se le olvida? Y quisiera preguntarle, el sermón que usted escuchó este domingo, ¿cuál fue el tema? ¿De qué se habló? De Dios. Pues sí, siempre se habla de Dios, pero ¿cuál fue el tema? ¿Cómo impactó su corazón? Entonces dice, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque usted va a poder actuar como Dios quiera, usted va a poder soportar la tentación y usted va a ser una persona, oiga esto, la palabra bienaventurado viene del griego makario, que significa feliz. No, mire, cuando nosotros decimos doblemente bendecido, eso se queda escaso, porque hay personas que están doble, triple, cuádruplemente bendecido, pero viven en una amargura de corazón. Esto, amados hermanos, esta bendición, esta felicidad, porque Macario quiere decir feliz aún después de las dificultades. Es como cuando usted ha tenido una gran faena en el día y ha sido un día bien cansado, pero le fue bien. Y le pagaron o terminó lo que quería hacer, lo hizo súper bien y usted va cansado para su casa, pero va feliz. ¿Cómo te fue? Feliz, excelente, mejor no me pudo haber ido. A eso se refiere, a la felicidad que viene de romper los muros, de vencer las pruebas tomados de la mano de Cristo nuestro Señor. Y entonces dice, y será bienaventurado, oiga esto, en todo lo que hace. Pastor, ¿cómo hago para prosperar? Ahí está, versículo 25, sea oidor, pero que practica, que se vuelve hacedor de la palabra. Se lo vuelvo a leer el 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la reacción del creyente ante la palabra es escucharla y ponerla en práctica. Un verdadero creyente no deja pasar un buen mensaje de la palabra de Dios. No deja pasar por alto un buen consejo de la palabra de Dios y busca con la ayuda del Señor ponerlo en práctica. Dice el versículo 26, ya para terminar, si alguno se cree religioso, o sea, ¿de verdad usted quiere ser creyente entre vosotros y no refrena su lengua, que dice que nosotros tenemos que ser, que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Engaña su corazón. Oiga que no dice, engaña en su corazón. No, usted mismo se engaña cuando no refrena su lengua. El engañado no es aquello al cual usted le está hablando. El engañado es usted porque usted cree que es religioso. La palabra religión viene del latín religare, volverse a ligar, hablando del hombre con Dios. Si usted cree que que es una persona relacionada con Dios, pues ponga quieta su lengua. Y si va a hablar algo bueno, dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que es correcta para la necesaria edificación de los oyentes. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, dice después, y ya para terminar, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, quiere una palabra sinónima, es falsa.
La religión del tal es falsa. La religión pura y sin mácula, la palabra mácula es mancha. Si usted quiere hablar de una religión que se practica, aparte de creer en el Señor, aparte de, si usted quiere practicarla, dice, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Dos cosas, hacer el bien, principalmente al necesitado. De repente alguien quiere hacer el bien a personas que no lo necesitan y personas que se lo pueden retribuir. Eso no es lo que aquí dice. Dice que usted haga el bien en aquellas personas que no se lo pueden devolver. No solo se trata de hacer algo bueno, sino que dice, y guardarse sin mancha del mundo. Amados, la Biblia dice que el deseo del Señor para nosotros es nuestra santificación. No podemos hacer a un lado eso. Y la palabra nos lleva a eso. Nos motiva a mantenernos en eso. Por eso, mi querido hermano, usted reciba la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. No la ignore. No ignore el consejo de Dios. Por el contrario, abrácela. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces digo, ay, ¿por qué? ¿Y por qué habla así el pastor? Y solo a mí me tira el pastor. Yo no le tiro a nadie. Ningún pastor le tira a usted específicamente. Nosotros hablamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra el pecado. Y si la palabra le señala su pecado, vaya a Dios, pídale perdón y pídale ayuda, para que Él mismo, con su poder a través del Espíritu Santo, le vaya dando las fuerzas y la dirección para que vaya usted dejando a un lado toda la actividad pecaminosa. Amados, Dios en verdad quiere que nosotros le alabemos, quiere que nosotros seamos luminarias en toda esta tierra, que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero para eso tenemos que oír la palabra. ¿Cómo reacciona usted a la Biblia? ¿Cómo reacciona usted al Evangelio? ¿Cómo reacciona usted a la palabra predicada? La manera como usted reacciona dice mucho del cristiano que usted es. La escucha con atención, pero no termina ahí. La pone en práctica. Si la pone en práctica, aún con dificultad, el Espíritu Santo está obrando en usted. Si usted solo tiene disfraz de creyente, ¿cómo así, pastor? Llega a la iglesia y bien vestidito y aleluya, gloria a Dios, y parece que escucha y levanta las manos, etc. Pero sigue sin hacer la obra de Dios en su propia vida primero, en su familia y en todas las cosas que hace. Porque su cristianismo tiene que llegar a su casa. Su cristianismo tiene que estar en la relación con su pareja, con su esposa. Su religión, llamémoslo así, tiene que llegar con sus hijos, mostrarles el amor de Dios, la paciencia que Dios ha puesto en usted, el saber que los muchachos necesitan de usted, necesitan de una palabra de amor, necesitan de su tiempo y no creer que que los muchachos pueden estar sin usted. Llevar esa palabra a su trabajo y actuar como hijo de Dios, no mintiendo, sino que hablando la verdad. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que haga todo eso, mi querido hermano, la obra de Dios está siendo llevada a cabo en nuestros corazones y le aseguro, amados, que así como la palabra llega, la bendición de Dios, que viene traducida en, si bien es cierto, bendición material, pero también en bendición espiritual y en paz, va a abundar en nuestros corazones. Así que medítelo, amados. La palabra de Dios realmente es clara en nuestra vida. Permítale al Señor que transforme su ser. Escuche la palabra del Señor con atención y póngala por obra para que la luz de Cristo sea abundante en su corazón. Ahora, para terminar, quiero invitarlo en esta noche. Yo no sé realmente si usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero quiero invitarlo que ahora usted le permita al Señor entrar en su vida y transformarla. Una sencilla oración nada más es necesario. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias por enviar a Jesucristo
a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad en esta noche que nos ha permitido llegar.